capítulo 7 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Este capítulo tiene 60 versos y contiene la recopilación de la historia del pueblo de Israel contada en un solo discurso que Esteban predicó a los sacerdotes, escribas y fariseos, quienes conocían las Escrituras, pero que nunca habían escuchado hablar de ellas con tal denuedo que los dejó maravillados y escandalizados, sin que esto hubiera obtenido los resultados deseados de que conocieran a Jesucristo como el Mesías y Salvador. Más bien les causó tantas molestias que no resistieron la verdad y acabaron con él. Pero la palabra se fortaleció y nunca pudieron acallarla. Les recomiendo que abra su Biblia en el capítulo 7 y léalo todo. Así empieza este hombre acusado de blasfemo y mentiroso porque había dicho que el templo sería destruido, a contarles todo lo que ellos sabían que era verdad y cómo se formó el pueblo de Israel y tomó posesión de la tierra prometida por la promesa recibida al padre Abraham. Y hace recuento de los episodios sobresalientes de la historia de los hebreos, de cómo José, hijo de Jacob, fue menospreciado por sus hermanos para después tener que recibir de sus manos el pan que les salvaría de la hambruna a los 75 miembros de su familia, que al transcurrir el tiempo fueron esclavizados por unos 400 años en tierras egipcias, donde se multiplicaron para convertirse en una gran nación conformada por los 12 hijos de Jacob, quien llegara a llamarse Israel, con el cual se conoce el nombre del pueblo de Dios. Esteban les recordaba que en el peor de los tiempos en Egipto, cuando estaban oprimidos y sentenciados a morir, eso vamos a leerlo desde el verso 20 en adelante, nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Una vez cumplidos 40 años, llegó el tiempo para que el corazón de Moisés despertara al llamado de Dios y quisiera hacer las cosas a su manera, con resultados nefastos, porque ni siquiera los propios hebreos lo aceptaron y lo rechazaron, diciéndole en el verso 27 en adelante: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Verso 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Cuando ya Moisés tenía 80 años, Dios vio que ya estaba preparado para afrontar el gran reto de convertirse en el caudillo libertador de su pueblo. Fue entonces cuando Dios le habló, verso 32, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto». Verso 36. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis». Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos.
Esteban no dejó pasar ningún detalle de lo bueno y lo malo que hizo el pueblo hebreo y de lo duro de servicio, que no querían obedecer ni honrar a Dios y se pervertían en pos de otros dioses. Verso 41. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. También les recordó Esteban, del verso 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Todo ese recuento les hizo Esteban para llevarlos a descubrir la revelación que el Dios Todopoderoso no necesita una construcción de materiales para habitar en medio de su pueblo. Por tanto, el templo al que ellos terminaron adorando sería destruido, siendo este el motivo por el cual le acusaban de blasfemo. Así que les dijo, verso 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, con mucho poder y autoridad, Esteban les habla duramente y les dice, verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces sus acusadores, verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue el primer mártir de muchos más que murieron por seguir el ejemplo de Jesucristo. Y Dios le dio la recompensa cuando vio a Jesús resucitado esperándole en el cielo. Con su muerte queda señalado un hombre llamado Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo, de quien nos ocuparemos de aquí en adelante.